Buenas noches a todos, bienvenidos a Tiempo, Cirilo. Hola, buenas noches, nuevamente compartiendo el Evangelio en el cual el Señor nos mandó. Les queremos agradecer por escucharnos, por estar ahí, y les recordamos, antes que nada, que este programa se volverá a emitir, se pasará en diferido por Cablevisión 33 los días lunes y viernes a las 21 horas. Exacto, damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando aquí en 33 a través de la 1540 AM Radio Patria. Vamos a estar leyendo hoy que se encuentra en Colosenses 1 del 12 al 14, muy importante, después también leerlo. Junto a todo Uruguay, así que bueno, se nos ha ido el tiempo y bueno, gracias por estar ahí, nos encontramos la semana que viene. A tiempo. Buenas noches, ¿cómo están? Como todos los miércoles, hoy estamos David. Buenas noches, David. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, acá habla Sandra, compartiendo el Evangelio, que el Evangelio son buenas noticias, las buenas noticias que Dios tiene para nosotros, para nuestro corazón, para cada una de nuestras vidas. Y hoy vamos a compartir en Marcos 1, desde el 14 al 15. Y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien, así que Jesús comienza a hablar del reino de Dios y a anunciar que ya está cerca, desde que Juan vino antes que él para anunciar que había que arrepentirse, ser bautizados, porque venía Jesús, el Salvador, el Mesías. Entonces Juan es encarcelado y Jesús toma su mensaje y comienza a decirle a la gente que se arrepientan, porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado, y creed en el Evangelio, o sea, crean en las buenas noticias que hoy tenemos para darles. Y queríamos hablar de qué es el reino de los cielos. Sabemos que Dios es rey, es dueño de todas las cosas, pero Él dio a los seres humanos, cuando los creó, a las personas, a Adán y Eva, dio autoridad para gobernar sobre esta tierra. Esa autoridad nosotros la cedimos al enemigo de nuestras almas, que es el diablo, ¿verdad? Entonces él en este tiempo es el príncipe de las tinieblas, o sea que él tiene gobierno sobre la tierra. Hay un reino de las tinieblas y hay un reino que es el reino de los cielos, que es donde Dios gobierna y obra y Él se manifiesta. Sí. Ahora, ese rey Dios, para acercarse a nosotros, para que nosotros no estuviéramos bajo el reino de las tinieblas, necesitaba venir en forma de hombre, para ser como uno de nosotros. Y como hombre volver a tomar la autoridad que Dios nos había concedido. Y entonces de esa forma traer a la tierra el reino de Dios. Por eso Jesús viene a padecer como hombre. Él es Dios, pero viene en cuerpo humano. Viene como nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas. Viene a vencer y a tomar la autoridad que nosotros habíamos cedido al pecado, al engaño, a la maldad. Y de esta forma dice que cuando Jesús murió en la cruz, Él entregó su cuerpo para cubrir nuestros pecados, para cubrir todas nuestras maldades. Pero cuando resucitó, dice, toda potestad me ha sido dada. O sea que el dominio ahora lo tiene Jesús en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Todo se sujeta a Jesucristo a partir de esta entrega que Jesús hizo y a partir de esta resurrección en que Él vence la muerte y vence el Hades, dice, y le ha tomado las llaves, o sea, el dominio, el control, ahora lo tiene Jesús. Entonces, por eso es que dice, arrepentíos, vuélvanse, salgan del reino de las tinieblas, porque ahora sí se ha acercado, está acá, está cerca, está entre nosotros, el reino de Dios.
Ahora sí es accesible para nosotros. Antes estábamos sometidos bajo tinieblas, bajo engaño, bajo el pecado. Y ahora tenemos acceso al reino de Dios a través de Jesús. Sí. Como dice, el tiempo se ha cumplido. Hasta aquí el enemigo tenía dominio, y el dominio que nosotros le habíamos dado. Pero dice, ahora se cumplió el tiempo, se cumplió el tiempo de la profecía en que Dios iba a manifestar su reino en esta tierra, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado. Era la profecía de que venía un Salvador, un Mesías. ¿Qué es un Salvador? Alguien que nos pasa de la muerte, de las tinieblas, de la condenación eterna, nos pasa a la salvación, a la vida eterna en el reino de Dios, a la luz. Claro. Ese es el Mesías. Entonces se había acercado el tiempo. Más que acercarse, más de que haberse cumplido el tiempo y que haberse acercado, estaba en medio de ellos el Rey, el dueño de este reino. Y por eso, como veníamos diciendo, David, Pilato, cuando pensaba que él tenía la autoridad para quitarle la vida a Jesús o para guardársela, le dijo, ¿eres tú rey? Y Jesús le dijo, mi reino no es de esta tierra. O sea, es rey sí, pero no estaba en esta humanidad, ¿verdad? Claro. Y ahora nos da acceso al reino de Dios a través de creerle. Por eso dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nos pide esto el Señor, nos pide que nos arrepientamos de haber sido parte de esa tiniebla, de toda maldad, de las injusticias, de las rebeliones de nuestro corazón, de haber estado lejos de Dios, de no haberle creído. Nos pide eso, que tomemos conciencia que estamos cerca del reino de Dios, que lo aprovechemos, porque es ahora cuando está cerca de nosotros. Sí, y tendrá un fin, ¿verdad? O sea, la gracia se terminará. En un momento, cuando vuelva Jesucristo, ya no habrá más. O sea, podemos ser salvos, pero no tan fácil como ahora. Hay que esperar el arrebatamiento de los que ya estamos convertidos a Jesús. Es ahora el tiempo en Así que podemos decir, está cerca el reino de los cielos, tenemos fácil acceso, la puerta está abierta, podemos entrar al reino de los cielos, podemos ser perdonados hoy, podemos ser limpiados de todos nuestros pecados, podemos hoy ser transformados y pasar a depender ya no de las tinieblas, sino pasar a depender del reino de Dios, de nuestro Rey. De que sea Dios nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro dueño, el que maneja nuestra vida, y no solo la maneja como decir no es como decir que seamos un títere, ¿verdad? Sino sí, el sí. que nos dirige a lo mejor, ¿verdad? Porque su voluntad, como dice la Escritura, su voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros. Así que Jesús comienza en Galilea ahí predicando el Evangelio, o sea, dando esta buena noticia, que el reino de Dios se ha acercado y que el tiempo ya está cumplido. En ese momento se estaba cumpliendo las profecías de muchos años atrás. Todos los profetas que lo habían anunciado, que habían anunciado su reino que no tendrá fin, ahí se estaba manifestando, se estaba viendo, mostrando el reino de Dios a ellos. Era el tiempo de que se cumplía esto, el tiempo del cumplimiento. Y es ahora también tiempo de cumplimiento de cada palabra de Dios y de todo lo que Dios nos ha dicho y nos ha encargado. Y dice, por eso Él aclara que es necesario que nos arrepintamos. Claro. Es necesario, pero a veces decimos, no tengo nada de qué arrepentirme. Yo siempre trato de hacer las cosas bien, hago lo mejor que puedo, quiero a todo el mundo. Pero
cuando venimos a Dios vemos que tenemos fallas, que tenemos cosas, que no somos perfectos, que estamos llenos de errores, de cosas que a veces pensamos que son buenas pero están equivocadas. Sí, y además, Sandra, incluso como cristianos tenemos errores, porque somos humanos, ¿verdad? Y tenemos que pedirle a Dios todos los días perdón, que nos limpie, ¿verdad? Porque somos humanos como todos, ¿no? Somos propensos a equivocarnos, a hacer las cosas mal, incluso pensar mal, sentir mal. Y bueno, y sabiendo que Jesús ya lo lleva a otro nivel, ¿viste? Cuando nos pide que hagamos ciertas cosas que para nosotros son complicadas, que sin su ayuda es simplemente imposible hacerlo, nos damos cuenta que estando fuera de Él, inimaginable. No se puede. No se puede. Es cierto, hay cosas que solo teniendo a Dios en nuestro corazón podemos alcanzar. El querer obrar bien y el hacer la voluntad de Dios lo puede lograr en nosotros solo el Espíritu Santo de Dios. Porque de nuestra humanidad no surge, no nace. Por más bueno que quiera ser una persona y que intente serlo, hay cosas que no nos nacen a hacer. Sí. Que solo Dios puede poner ese deseo en nosotros. Y además, aunque fuéramos buenas personas, eso no nos va a salvar tampoco. Porque no es por obras que vamos a ser salvos. Lo dice la palabra. Así que no podemos decir que porque alguien se porte bien, sea buen ciudadano, buena persona, no va a ser salvo por eso. Por eso es que debemos arrepentirnos, porque la salvación es creer en Jesús. Creer en la buena noticia de que Él vino a perdonarnos y a sacarnos de la maldad, de las tinieblas, del pecado, para pasarnos a la vida eterna y la salvación, y para librarnos de esa condenación y del juicio de Dios. Entonces, creer en Jesús es lo único que nos puede salvar. Sí. Es lo que nos salva. La salvación es solo a través de creer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como el que nos perdona y el que nos da vida, como nuestro Señor y Salvador. Solo así. Y después sí, nosotros empezamos a caminar en deseo de hacer las cosas bien y correctas para agradarle a Jesús y para que Él no se vaya de nuestro corazón. Claro. Porque lo amamos, porque conocemos que Él nos ama. Sí, ya cambiamos totalmente. Y no queremos perderlo. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Pablo. Saulo, te imaginas lo que era antes, ¿no? Perseguía a la iglesia y en cierto momento se encontró con Jesús y cambió totalmente. Y ahora él ya no era el que perseguía, sino que a él lo perseguía. Y tenemos que tomar en cuenta que cualquier persona puede seguir a Dios. No hay excepción de personas, como dice Juan, ¿verdad? Porque Saulo era un homicida, porque perseguía a la iglesia, mataba gente. Pero sin embargo se encontró la salvación. O sea que aunque sea muy malo y muy feo nuestro pecado, hay perdón de Dios. Lo único que no es perdonable es la blasfemia al Espíritu Santo. Es cuando ya no queremos saber nada con Dios. Entonces si tú estás sintiendo en tu corazón que Dios se ha acercado a ti, es tiempo hoy de que te arrepientas de todos los errores, de toda esa falta, esa indiferencia, falta de atención hacia Dios, falta de amor hacia Dios, y que le pidas perdón y que vuelvas a Él. Y Dios es amplio en perdonar, Dios perdona todos nuestros pecados y Dios nos da una nueva oportunidad porque Él está deseando sacarnos de las tinieblas para pasarnos a su reino, porque Él nos creó para que estuviéramos con Él, para que fuéramos parte de su reino. Entonces, por eso es que clama Él mismo aquí en la tierra, mientras caminó en la tierra, dice: arrepentíos, crean en esta buena noticia que les estoy dando, que ustedes también pueden ser salvos, que tú también puedes ser salvo, que tú también puedes tener vida eterna, que tú también puedes ser perdonado, que Jesús te ama y Él quiere hoy perdonarte. No sé, ya se nos fue, David, el tiempo, pero queremos decirle a las personas que están escuchando que crean en esta buena noticia. Jesús te ama. Jesús tiene salvación para tu alma y Jesús quiere arrancarte hoy de las tinieblas para pasarte a su luz y a su reino.
Y él solo haciendo una oración diciéndole: Jesús, perdóname, me arrepiento, te recibo como mi Señor y mi Salvador, ven y habita en mi corazón y llévame, pásame a tu reino. En el nombre de Jesús, esa es la oración que tenemos que hacer y queremos decirte que hoy estás a tiempo para hacerla. Nos vamos a encontrar mañana con Cirilo, con Juan y Junior. Que Dios te bendiga. A tiempo. Estamos a tiempo.